Nuestro saludo a todas las personas que nos han acompañado durante estas 4 temporadas de su programa Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. ¿Cómo estás, Roberto? Muy contento del cierre de una nueva temporada de este programa que ha dejado huella en el público y en las personas que nos han ayudado a realizar capítulo tras capítulo. Personalmente, como productor audiovisual, es un honor contar con tu compañía una vez más. Gracias igual. Para el cierre de esta 4ª temporada de este maravilloso programa, que es posible gracias a la colaboración del equipo de trabajo de la Benemérita Biblioteca Nacional bajo la dirección de doña Laura Rodríguez Amador y el aporte imprescindible de cada una de las personas invitadas que nos han acompañado. Gracias a Alfredo González, Mía Gallegos, José Luis Sánchez, María Bonilla, Óscar Álvarez, Olga Mesén, Miguel Martí, María Pérez Iglesias, Manuel Araya Incera, Liana Babar, Ana Cristina Rossi, Marco Antonio Rojas, María Amalia Sotela, Susi Vargas, Ana Cecilia Arias y Carlos Guzmán. Sin duda, el aporte de sus conocimientos y experiencias, además de su trayectoria, han sido vitales para que cada programa haya sido un éxito. Pero bueno, Roberto, entrando en materia, hablando de trayectorias, de experiencias y de vidas, ¿qué significativo fue el programa con don Miguel Martí y su obra La Primera Noche Tranquila? Una novela cruda, fuerte, pero trascendental porque plantea el tema de los cuidados paliativos, cuando no había cuidados paliativos en el país para las personas con enfermedades terminales. Miguel Martí hace una travesía llena de dolor, de pasión, de amor y de pelea realmente contra las leyes establecidas o contra lo cuadrado de muchas de las decisiones políticas y libra una lucha en esa novela cuyo trasfondo es la historia real de él y su compañera de vida. Y bueno, Roberto, que no es solamente una queja a un sistema de planificación de salud y de política, sino también el cómo un pueblo costarricense se solidarizó con esa necesidad. Y yo recuerdo, ¿verdad? Como si hubiese sido ayer, cada vez que él se trasladaba de un lugar a otro dentro del país para poder acudir a recoger morfina. Sí, una muestra espontánea de solidaridad del pueblo de un país que finalmente lo respaldó y que gracias a esa lucha que dio Miguel Martí en el tema del proceso de enfermedad terminal de su esposa y la novela La Primera Noche Tranquila, que plasma esa historia, a raíz de esa lucha que da, empezamos a tener en el país el bálsamo de los cuidados paliativos para las enfermedades terminales. Y hablando de cuidados paliativos, otra institución fue declarada por la UNESCO Patrimonio, el Sanatorio Durán, y como la experta Ana Cecilia Arias de Fundasana nos expuso toda esa realidad alrededor de este centro hospitalario que brindó una atención imprescindible para los enfermos de tuberculosis en aquellos Siem- tiempos. Así es, siempre acertamos en los títulos que ponemos de cada programa, pero esta vez fue certero. Ese capítulo de Páginas Vivas con Ana Cecilia Arias sobre el Sanatorio Durán se titula Fantasmas u Olvido, en signo de pregunta, y retrata la realidad de este lugar emblemático y que ha sido más que la búsqueda de fantasmas, ha sido víctima del olvido. ¿Y cómo es un llamado urgente? Porque realmente ese programa termina de esa forma, haciendo un llamado desde el alma, ¿verdad? Para que todas las instituciones de gobierno y demás sientan ese compromiso de restaurar
Ese sitio, que aunque es visitado por turistas buscando fantasmas, al final resguarda muchísima historia de Costa Rica. Claro, la identidad de un pueblo se refleja en todos esos capítulos, en todas esas entidades, en esos territorios donde la historia transcurre y se debe respetar, por lo tanto, el patrimonio arquitectónico y cultural de un país. Y bueno, entrando en otro tema, tuvimos la agradable compañía en el primer programa de esta cuarta temporada de Alfredo González, quien nos hablaba de la figura de Unice Odio. Alfredo González, que termina sus programas con Arriba las Mujeres, investigador, escritor, indaga en su libro Las malcriadas en la historia de mujeres que marcaron una huella en nuestro país y en este capítulo de esta temporada nos habló o nos presentó nada más y nada menos que a Eunice Odio. Y bueno, un libro sumamente importante que ya salió publicado, que cuando hicimos la grabación de de ese primer programa esta temporada, todavía no veía la luz. Estaba en Más sin prensa. embargo, ya ahorita está disponible en librerías y creo, sin temor a equivocarme, que ha sido todo un éxito. Lo recomendamos definitivamente. La presentación del libro fue acá en la Benemérita Biblioteca Nacional y es un libro realmente serio, muy interesante y que de alguna manera pues retrata el papel de las mujeres en el país en distintos campos y que han sido de algún modo postergadas, olvidadas. Sí, Roberto, y refiriéndonos a trayectorias, ahora que iniciábamos este cierre de temporada haciendo mención a esto, ¿qué más que la trayectoria que ha hecho Mía Gallegos y cómo se vio visibilizada en este segundo programa de la cuarta temporada? Escritora, poeta, gestora cultural, mujer sensible, experimentada, conocedora no solo de la cultura en el país, sino de la realidad descarnada que sufren como género muchísimas mujeres en el país y fuera del país. Mía Gallegos nos presentó una faceta de su personalidad, también leyó parte de sus poemas y nos dejó a ustedes y a nosotros una grata impresión de su sensibilidad y de su arte. Y hablando de sensibilidad y de arte, el programa con doña María Amalia Sotela, ¿Cómo no? un programa que hubo de todo y este significativo poema, ¿verdad? Sobre este tema de sentirse allá, ¿verdad? En España y estar acá y demás. Sí, cómo no. ¿Cómo logra María Amalia retratar el paisaje de un lugar bucólico como Sarapiquí, pintando en Europa, por ejemplo, y cómo también ha sido una promotora cultural importantísima, gestora del periodismo femenino en el país, que aunque no hablamos mucho de ese aspecto en el En el programa, programa. también nos dejó la inquietud de que es posible que la volvamos a invitar en esta próxima temporada o en algún momento para seguir aprendiendo de esa vena artística, literaria y de esa valentía de una mujer como María Amalia Sotela Y que ha trascendido a comunidades, y que ha porque el trascendido, aporte significativo que ella ha hecho en Sarapiquí es algo invaluable. sin duda, sin duda. Además del retrato del paisaje, el retrato humano y el sentido de abnegación, de entrega, de compromiso con una comunidad. Compromiso con una comunidad, como también podemos hablar del aporte significativo de Adela Ferreto, quien vino acá gracias a doña María Pérez Iglesias. María Pérez Iglesias, educadora, escritora, estudiosa de la política internacional y fundamentalmente sensible, conoció a Adela Ferreto, escritora y educadora también emblemática de nuestro país, y se hicieron amigas en una gran diferencia de edad entre ambas, y María Pérez tiene el gran mérito y de hacer justicia
a una figura como doña Adela Ferreto de sacarla a la luz, o más bien de alguna manera de rescatarla de cierto olvido también, para mostrarnos en un programa como el de Páginas Vivas quién era Adela Ferreto y cuál es su legado. Vamos a un corte, Roberto, y regresamos en este cierre de temporada de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Ya volvemos. Agradecemos la compañía de todos ustedes en este recuento de la cuarta temporada de Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional. Hemos tenido una gran variedad de personajes y de temas y no se nos podía quedar, Flor, en esta cuarta temporada el deporte fuera. Y tuvimos a dos emblemáticos deportistas costarricenses, Claro. un ciclista y un Y un guardameta. guardameta. Exactamente. Hablamos de José Luis Sánchez y de Marco Antonio Rojas. José Luis el Negro Sánchez, como se le conoce y se le conoció en su trayectoria como gran ciclista en los años 60, ganador de vueltas ciclísticas a Costa Rica y también destacado en el ciclismo centroamericano, gran rival de José Manuel Soto en aquella época, estuvo con nosotros y nos contó muchas de sus anécdotas y sus vivencias en los pedales, o sobre el caballito de acero, como se decía de los ciclistas en competencia. Claro, y ni qué decir de la sensibilidad, la resiliencia, la humildad y trayectoria de don Marco Antonio Rojas. Resiliencia, sensibilidad, gallardía, personalidad. Esas virtudes las reúne Marco Antonio Rojas, uno de los guardametas más importantes en la historia del fútbol costarricense, del fútbol profesional. En la época de los 70s y 80s defendió la portería del Deportivo Saprissa y de la selección nacional y nos dio lecciones de humanidad al contar situaciones de su vida, ahora un veterano, pero dar precisamente esa sensación de que la vida sigue siempre adelante a pesar de las dificultades que le tocó o le ha tocado enfrentar y no han sido pocas. Tanto que en medio del dolor de situaciones que ha vivido, titulamos el programa con Marco Antonio Rojas con una de sus expresiones: la vida es una fiesta. Porque en realidad es poderse sobreponer a todas las situaciones sin dejar de vista el que es necesario aprender y no dejar de ser humanos, Y el gran mensaje que nos transmitió realmente. por supuesto. Y tuvimos la grata compañía de don Manuel Araya Incera en 2 ocasiones en este set de grabación para conversarnos sobre temas trascendentales en política, como las relaciones entre Cuba y Costa Rica, así como la figura invaluable de Antonio Maceo. Y José Martín, ciertamente educador, historiador, gran amigo de la Biblioteca Nacional, Manuel Araya Incera, disertó sobre esos temas y nos ilustró a ustedes y a nosotros, lo que siempre agradecemos de esa generosidad de Manuel Araya y de todas las personas invitadas a Páginas Vivas. Y hablando de política, retomamos este tema tan importante a nivel nacional como fue Alcoa, gracias a la visita de don Óscar Álvarez. Óscar Álvarez, experto en diplomacia, un intelectual costarricense, escritor, vino por segunda vez a Páginas Vivas a conversar sobre un acontecimiento histórico como fue el 24 de abril de 1970, la lucha estudiantil contra el contrato de Alcoa en esa época. De manera que Álvarez asistió
y recordó todas esas situaciones, esa lucha que dieron los estudiantes y algunos políticos nacionales, en las que Óscar Álvarez era estudiante universitario de primer año de la Universidad de Costa Rica y uno de los líderes de ese movimiento. Fue muy interesante la participación de Óscar Álvarez y nos recreó esas páginas vivas de ese acontecimiento histórico. Así es, Roberto. De igual forma nos acompañó Olga Mesén para conversar sobre esa trayectoria, sobre esa historia y sobre la importancia del teatro arlequín. El teatro en Costa Rica y la cultura en Costa Rica le debe mucho a una mujer trabajadora, insigne, como una hormiguita. Se le ve acá en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, hurgando en periódicos y en textos sobre la historia del teatro. Y la tuvimos precisamente conversando con su libro importantísimo que recoge la historia del teatro arlequín. Correcto. Y hablando de mujeres destacadas, María Bonilla estuvo en nuestro programa y fue el cuarto episodio de esta cuarta temporada. Actriz, dramaturga, educadora, formadora de nuevos valores en las artes dramáticas, en las tablas en Costa Rica. María Bonilla esta vez nos ilustró sobre la vida de su padre, don Abelardo Bonilla Valdares, gran forjador también de nuestra cultura, de los estudios generales en la Universidad de Costa Rica. Hay que agradecer a María y a todas las personas que invitamos esa generosidad para ilustrarnos a ustedes y a nosotros en torno a estas figuras y acontecimientos de gran valor en la historia. Claro, y es que es como traer a la memoria de muchas generaciones el aporte significativo y la visión no solamente intelectual de todas estas personas, sino también su visión humana, Claro, por porque supuesto. qué más que la visita de Eliana Babar, quien nos hablaba sobre Emilia Prieto. Diana Bavar, nieta de Emilia Prieto Tugores, la tuvo cerca, vivió eh, la personalidad de esa extraordinaria mujer, Emilia Prieto, por sus investigaciones del folclore, del Valle Central, de la música, y nos dio un retrato realmente vívido de Emilia Prieto que tuvimos gracias a Liana Bavar. Así es, Roberto. Y qué más que la clase magistral que tuvimos acerca de la fotografía, acerca de esos inicios de la fotografía a través de la expertise de Susi Vargas. Susi Vargas, amiga de la Biblioteca Nacional, también participante en varias ocasiones en Páginas Vivas, vino aquí con sus aparatos, con cámaras fotográficas de gran valor histórico, estudiosa como es, y nos mostró esa magia de esa alquimia de la luz, como se le dice a la fotografía, gracias a su afán, a su rigor investigativo. Fue muy agradable contar con Susi Vargas en ese programa, un tanto diferente a los demás, porque más que páginas en los periódicos vimos y nos ilustró sobre todos esos equipos que trajo y desplegó en la mesa de Páginas Y es Vivas. que es el equipo acompañado del dinamismo, porque uno podría Claro, tener una mesa, Roberto, llena de equipos que al final no sería tan significativo claro. si no hay ese plus, ¿verdad? De ese compromiso, pero a la vez de ese dinamismo que ofrece Susi Vargas, que yo la verdad no me imagino cómo será una clase con ella, porque uno de verdad que se va Sí, de lleno en eso. apasionante debe ser, Exactamente. sí. Porque una muchacha, es una muchacha, perdón, pues es una muchacha muy bonita, muy agradable, es decir, muy joven, Muy alegre. pero con un conocimiento histórico impresionante que pone al servicio justamente de quienes apreciamos programas como estos. Así es, Roberto. Y bueno, caemos en temas que son tendencia, que nunca, que no son novedad tampoco, pero que se siguen dando lastimosamente en nuestro país, como el tema del abuso.
Fue sumamente sensible el programa realizado con Ana Cristina Rossi, en donde nos narraba realmente hechos de su vida plasmados en una obra. Ciertamente, Ana Cristina nos presentó su novela Tocar a Diana, una novela realmente bellísima Conmovedora. literariamente hablando, sí, conmovedora en el contenido, contradictoria porque hay una descripción de la sensualidad realmente artística y estimulante, hay que decirlo así, pero también describe un hecho dramático como es el abuso infantil. Exactamente. Igual, Roberto, que como ella nos contaba en ese programa, fue un libro que escribió y que estuvo guardado, ¿verdad? Un tiempo determinado por un tema de tabú, por un Cierto, tema de falta de cultura al final, y que tuvo que esperar su momento para poder salir publicado, y que sin duda es la vivencia no solo de Ana Cristina Rossi, sino de muchas mujeres en el mundo. sí. Y la motivación para hablar, para no dejar en ocultas situaciones como esas. Sin duda una gran lección nos dio Ana Cristina Rossi en Páginas Vivas. Y bueno, hablando siempre de la mujer, hablando de esta ola de homicidios y femicidios que son tendencia en la actualidad, tuvimos la grata visita nuevamente en nuestro programa de Páginas Vivas, como último programa de esta cuarta temporada de Páginas Vivas, del cantautor costarricense Carlos Guzmán. Abrimos el programa con una canción súper emotiva que ha cobrado peso en los últimos años y que creo, Roberto, sin temor a equivocarme, que seguirá teniendo un peso si realmente no se hacen los ajustes necesarios para crear no solo conciencia, sino también establecer políticas y leyes que permitan disminuir la ola de femicidios que hay en nuestro país. Un cantautor, un director musical de corte romántico se convierte en un trovador, en un juglar que denuncia, que plantea y que con su arte maravilloso musical, junto con la cantante Grace Abarca, nos da esa canción que condena la criminalidad, los femicidios y en general la violencia que desgraciadamente estamos viviendo. Y a través de ese programa especial que Y que fue fue el inicio, ¿verdad, Roberto? Porque es exactamente todo un programa súper diferente como el que muy tuvimos con diferente, Susy Vargas, así es. donde no está cargado de noticias de periódico, porque más allá del grupo Gaviota, que próximamente cumplirá sus 47 años, como se mencionó en el programa que recién salió al aire, sino también sobre cómo es esa inspiración de un compositor costarricense. Si ustedes se lo perdieron o si no lo han visto, eh, lo pueden sintonizar, lo pueden buscar en el Facebook de la Biblioteca Nacional, donde están todos los programas de Páginas Vivas, para que disfruten como lo vivimos nosotros, ese arte de Carlitos Guzmán, amigo de la biblioteca, gran artista, sobre cómo compone sus creaciones. Realmente fue, además de una conversación muy amena con Carlos Guzmán, con su sencillez y con su humildad y a la vez con su grandeza, fue realmente una gran lección para todos sobre cómo se compone en la música popular Y el compromiso, y el porque compromiso. bien en el programa lo mencionabas que cómo se hacía para mantenerse vigentes durante tanto tiempo y él Sí, apuntaba aspectos claves como ese compromiso, como esa disciplina, como ese nunca llegar tarde, como ese siempre estar ahí. Y que a exactamente. la postre debe ser el compromiso de cualquier profesional, sea cual sea el área en el cual se desarrolle. No cabe duda de que las figuras que entrevistamos en Páginas Vivas, que asisten, que muestran sus creaciones o que hablan de lo que saben, de lo que conocen y de lo que sienten, son realmente ejemplares y nos dan la ruta a seguir para continuar creciendo y para reforzar, como lo ha hecho Carlos Guzmán, nuestra identidad costarricense, él con su arte musical. Exacto. Son 17 programas, Roberto, que ya hemos recapitulado en este breve espacio.
que partimos del 28 de marzo hasta el día de ayer con el episodio número 17. Es un gran trabajo en equipo, es esmero de cada una de las personas involucradas en un proyecto audiovisual. Yo inicié agradeciendo al equipo de trabajo de la Benemérita Biblioteca Nacional, a Roberto, a doña Laura Rodríguez y a cada uno de los expertos que nos acompañaron durante estos 17 programas. No puedo cerrar esta temporada sin retribuir a ustedes el agradecimiento oportuno por estar ahí, tras las cámaras, por estar con nosotros, por repetir tomas, por divertirnos en un set de grabación, por aprender a salir de la rutina y comprometerse con un programa que ya tiene una trayectoria de 4 temporadas. De verdad, gracias compañeros y compañeras. Gracias Dirección de la Biblioteca Nacional. Gracias Roberto, porque ya son 4 temporadas compartiendo con vos. Gracias a cada uno de los estudiantes que han colaborado de lleno con este proyecto audiovisual, así como otros que realiza la Benemérita Biblioteca Nacional. Evidentemente, este éxito no sería el mismo sin cada uno de los invitados que nos acompaña y que ya se va haciendo la lista grande tras 4 temporadas. Y que esperamos continuar, ¿verdad? Por supuesto. Sin duda, creo que nunca hay mejor manera de cerrar un programa, de cerrar un proyecto, de cerrar una temporada e incluso muchas veces de cerrar una etapa en la vida, si no es con gratitud. Ciertamente. Nos vemos, Roberto. ¿Será que seguimos? Nos vemos próximamente en la 5ª temporada de Páginas Vivas. Claro que sí. Continuamos entonces en Páginas Vivas, viene la nueva temporada. Gracias por esa atención que nos han prestado. Gracias, como dice Flor, a nuestros compañeros y compañeras en la Biblioteca Nacional, hoy con Vanessa y Cristian, por esa entrega, esa generosidad, ese compromiso que nos debemos nosotros a ustedes, y aquí se hace el mejor esfuerzo. Muchas gracias.